El indirecto, financiamiento, utilidad y cargos adicionales también está considerado y es algo que se puede resolver de una manera sencilla y rápida. Voy a abrir en este momento la plantilla de cálculo de indirectos que viene por default en el sistema. Si nosotros revisamos el reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, vamos a encontrar prácticamente los mismos renglones, porque así en realidad debería de ser o debe de ser. Considerar en un principio para una licitación de gobierno lo que está señalado en el reglamento de la Ley de Obras Públicas. Pero en algunas ocasiones, en el caso particular del cálculo de los costos indirectos, va a ser necesario agregar más renglones. Por ejemplo, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, en donde se tiene que considerar, por ejemplo, algunas aportaciones que están señaladas en el contrato colectivo del trabajo del SUTERM. Si estás participando en una licitación para la CFE, en ocasiones tendrás que considerar lo que está señalado en ese contrato colectivo. El contrato colectivo habla de algunas prestaciones que se deben de incluir en los costos indirectos. Esta plantilla se puede personalizar. Tú puedes cambiar aquí las descripciones. Por ejemplo, yo ahorita aquí le voy a poner aquí la letra A. A lo mejor mi cliente me está pidiendo que lo coloque con la letra A. Aquí en lugar de personal directivo me está pidiendo incisos. Al inicio me está pidiendo incisos. Tú puedes personalizarlo. Si necesitas agregar más renglones también lo puedes hacer. Agregar elemento. Aquí está. Otro renglón. O lo puedes eliminar. A lo mejor ya después ya no te sirve, se puede eliminar. En las versiones anteriores, esto que te estoy mostrando, cada vez que ibas a licitar tenías que estar personalizando de esta manera tu plantilla. Esto cuando tienes la presión de terminar tu presupuesto y no tienes el tiempo, pues se vuelve así como que muy estresante. A partir de esta versión, lo que puedes hacer es importar una plantilla que ya hayas definido, que ya hayas creado en otro proyecto, la puedes importar al proyecto actual. Si recuerdas, al inicio de la presentación te decía que prácticamente todo lo que tú generes en una obra lo vas a poder reutilizar en otro proyecto. Importar la información, importar la plantilla que ya generaste en otro proyecto es muy sencillo. Me voy a ir aquí a esta opción que dice importar indirectos. Y en este caso voy a seleccionar una obra que tengo por acá, que dice plantilla indirectos con agua. Voy a dar clic en el botón abrir. Por favor, presta atención aquí en la parte de atrás de esta ventana, para que veas qué es lo que sucede con la plantilla de los costos indirectos. Aquí está. En pantalla puedes ver que el formato que en este caso me estaba solicitando la Comisión Nacional del Agua fue agregado a este proyecto. Se trajo incluso todos los valores. Hay que tener cuidado con eso. El que tú puedas reutilizar una plantilla de indirectos de una obra a otra no implica que los montos que tú determinaste en una obra los puedas o los debas utilizar en un proyecto futuro. La tarea de generar el presupuesto consiste precisamente en analizar el tema de los indirectos, pero aquí el valor, la valía de importar la plantilla es que tú ya no vas a tener que volver a editar cada uno de estos renglones, ya no vas a tener que agregar los que hagan falta o eliminar los que sobren, ya vas a tener la plantilla personalizada. La tarea se centraría en definir los montos que vas a considerar en tu presupuesto como parte del rubro de cálculo de los costos indirectos. Una vez que tú has llegado hasta esta parte de tu presupuesto, prácticamente tienes la propuesta terminada. Te voy a explicar por qué. Los montos y porcentajes que se tienen que determinar a continuación serían financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Pero para calcular
esos montos y esos porcentajes, prácticamente se utiliza y se usa la información que has generado hasta este momento, la información que has generado en tu presupuesto programable, el costo directo de la obra, la información que generaste de tu programa de obra y los costos indirectos. Esa es la información que necesitas para calcular financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Por eso te digo que en esta nueva versión en particular, una vez que ya tienes costo directo, el costo directo de la obra, tu programa de obra y tus indirectos, en un minuto puedes determinar financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Te voy a mostrar el procedimiento. Voy a abrir del lado izquierdo el apartado de cálculo de sobrecostos. Voy a mostrar la vista de cálculo de sobrecostos. El financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales, al igual que el factor de salario real, se determinan dentro de hojas de cálculo, prácticamente en archivos de Excel si lo quisiéramos ver así, pero son hojas de cálculo. Los parámetros que se definen para determinar el financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales son muy pocos. Por ejemplo, aquí en financiamiento tendrías que definir el periodo de estimación, semana, quincena o mes, el periodo para la primera estimación que debe estar señalado en las bases de la licitación, el valor del indicador económico, los puntos bancarios a pagar y los puntos bancarios a favor. Estos valores, como recordaremos, los definimos en los parámetros generales del proyecto, pero también los puedes cambiar dando clic aquí donde dice cambiar información financiera. Porcentaje de entrada de indirectos, si vas a utilizar 2 porcentajes o porcentaje consolidado. Y por último, si en el análisis del cálculo del costo por financiamiento vas a considerar el tema de los anticipos en el periodo que corresponda, tendrás que colocar el porcentaje de anticipo a considerar en el análisis. En la utilidad, pues se tiene que definir el porcentaje del ISR, el porcentaje de participación de los trabajadores en las utilidades y la utilidad propuesta. Con estos 3 valores podemos determinar el porcentaje de utilidad y en cargos adicionales, también aquí hay que definir el porcentaje de vigilancia, control e inspección de la Secretaría de la Función Pública. Yo por el momento voy a dejar todo como está, lo voy a dejar así en 0, voy a dejar tal cual viene configurado por defecto, porque lo que me interesa mostrarte en realidad son las plantillas personalizadas para el cálculo de financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Si recuerdas, por allí en el tema de la mano de obra te mostré que el cálculo del factor de salario real Opus lo genera en hojas de cálculo. Lo mismo sucede aquí con financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Si me voy aquí a financiamiento, aquí podemos ver que viene la hoja para calcular el costo por financiamiento. El método que utiliza el programa es el que se solicita en la mayoría de las dependencias de gobierno, es el análisis del flujo de efectivo, el método del flujo de efectivo. También viene un formato para calcular la utilidad y un formato para el cálculo de los cargos adicionales.